Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. En el siglo II después de Cristo, el trono de Roma fue ocupado por uno de los emperadores más populares, Trajano. Nacido en Itálica, la antigua Sevilla, gobernó con sabiduría política, promovió reformas sociales y llevó a cabo numerosas obras públicas. Por todo ello, y sobre todo porque llevó al Imperio Romano a ocupar su máxima extensión, Trajano es recordado como el Optimus Princeps, el mejor de los príncipes, el príncipe perfecto. La palabra optimización procede de óptimo, que a su vez proviene del latín optimus. Optimus significa lo mejor. Por esta razón, decir lo más óptimo es una redundancia, incorrecta desde el punto de vista gramatical y equivale a decir lo más mejor. El óptimo procede de una bella palabra, optimismo, que fue utilizada por primera vez por uno de los más brillantes matemáticos y filósofos de la historia, el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, en su texto titulado Ensayo de Teodicea, acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, y en el cual Leibniz buscaba justificar la bondad de Dios y explicar que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Lo que conocemos hoy como optimización matemática comenzó a utilizarse de forma asidua en un momento histórico catastrófico, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se trató de encontrar un método científico que sirviera para tomar decisiones sobre operaciones militares, sobre táctica primero, sobre adquisición de materiales, equipos, logística, viajes e infraestructura en general después. Y como tantos otros descubrimientos desarrollados en tiempos de guerra, luego saltó a la sociedad civil. Gracias a la optimización de procesos, la producción de las economías de posguerra se disparó. Hoy, las empresas buscan optimizar procesos, ser más eficaces y eficientes, es decir, si nos atenemos a la etimología de estas dos palabras, eficaz y eficiente, hacer mejor lo que están destinadas a hacer, cumplir adecuadamente su objetivo. ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿Cuál es el modo adecuado de optimizar procesos? ¿Cómo nos puede ayudar la optimización a luchar contra el hambre, el cambio climático y la desigualdad, por ejemplo? ¿Qué sucede cuando, para cumplir nuestros objetivos, perjudicamos a otros? ¿Cuál debe ser el papel de las matemáticas en la toma de decisiones? Para tratar de responder a estas y a otras preguntas, hoy nos acompaña Alejandra Peña. Alejandra Peña Ordieres es doctora y maestra en Ingeniería Industrial por la Northwestern University, Illinois, y licenciada en Matemáticas Aplicadas por el ITAM. Actualmente desarrolla software en el grupo de control de riesgos de MathWorks. Su enfoque es el diseño, análisis e implementación de algoritmos para resolver problemas de optimización de portafolios financieros, usando las herramientas de la Financial Toolbox de MATLAB. Además, ha publicado diversos artículos científicos sobre optimización. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias por la invitación. Pues nuestra primera pregunta siempre es la más fácil y la más difícil. ¿Qué es optimizar? ¿Qué es optimización? ¿Cómo describirías esta maravillosa palabra en torno a la cual desarrollas tu tarea e investigación científica? Pues optimización, creo que etimológicamente ya lo discutieron, es encontrar lo mejor. Desde el punto de vista matemático, la pregunta es cómo definimos mejor. Entonces, dependiendo la definición que tenemos o que queremos encontrar, lo que también tenemos que pensar es las restricciones que nos da la vida. Porque, pues, si queremos, no sé, tener la mayor cantidad de dinero, pues
podríamos tener el dinero que tiene todo el mundo, ¿no? De todo lo que hemos generado en el mundo. El problema es que no podemos quitarle el dinero a todos. Entonces, tenemos que pensar en cuáles son las restricciones, o sea, de qué manera puedes ir generando dinero, qué cosas son válidas, por ejemplo, no puedes robar. Entonces, esa es una gran restricción, o bueno, no te deben de cachar para que no estés en la cárcel. Entonces, básicamente, pues, cuando uno trata de optimizar, siempre tenemos la restricción que está contrarrestando o peleando para obtener ese óptimo. Que, Ok, entonces has dicho que todo depende de cómo definamos qué es lo mejor. exacto. ¿Hay diferentes formas matemáticas de definir qué es lo mejor? Claro, justo lo mejor depende de la función que uno decida. Entonces, por ejemplo, uno puede decidir maximizar la ganancia o puede decidir maximizar las ventas. Porque maximizar las ventas no quiere necesariamente decir que vamos a tener las suficientes ganancias. O podemos minimizar los costos. Entonces, dependiendo de la función que nosotros decidamos, es el tipo de resultado que vamos a tener. En general, la gente se enfoca en maximizar ganancias, pero minimizar costos es importante para otro tipo de aplicaciones. Pero Alejandra, yo ahí no veo que me hables de ningún tipo de restricción. Ahí me estás hablando del siglo de las calendas griegas, de Newton, de Leibniz, que simplemente tenían una función y encontraban dónde era el máximo. Tú haces cosas un poquito más elaboradas que eso, me imagino. Claro, o sea, porque cuando uno trata de maximizar ganancias, pues también tiene que considerar cuántas horas el trabajador puede tener, cuántos trabajadores tenemos, cuánto capacidad para guardar nuestros objetos que, por ejemplo, podemos estar vendiendo, o cuánta es la capacidad que se pueden correr en los algoritmos, qué tantas horas de cómputo tienes, o sea, hay muchísimas restricciones. Entonces, obviamente, cuando estamos maximizando, tenemos también que considerar variables que son desconocidas. Por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a pensar que si enviamos algo en UPS, puede que no llegue exactamente los 3 días que dice que va a llegar, ¿no? Porque si hay un tornado, un huracán, un fuego, lo que sea, entonces se va a extender. Entonces ese tipo de información también empieza a entrar en la optimización. O sea, cómo consideras cosas que son desconocidas en este momento para obtener la mejor red de distribución, por ejemplo. Estás hablando de redes de distribución, estás hablando de inversiones económicas, pero bueno, la optimización nos sirve para todo, ¿no? Para lanzar cohetes al espacio, para hacer fotografías, para que el Internet funcione mejor, para desarrollar aparatos médicos. ¿Para qué nos sirve la optimización en la vida cotidiana? ¿Dónde la encontramos sin darnos nosotros cuenta? Los que no somos matemáticos, ¿dónde está? ¿En todos lados? Bueno, yo digo que sí, pero obviamente porque yo amo la optimización. O sea, está en Google todos los algoritmos para decidir cuáles son las mejores páginas o las primeras páginas que te van a mostrar. Eso está definitivamente es optimización. Netflix, qué eh, programas vas a ver después, también es optimización. Pues los celulares, qué tan chicos pueden ser sin que tengas problemas de uso, o sea, que sigan siendo eficientes, que sigan, por ejemplo, las baterías, que sigan, o sea, que te duren todo el día, pero que no ocupen todo el espacio del celular. O sea, se utiliza en todo la optimización. Los, la energía, Claro, bueno, ¿no? Pues, sí, la energía es algo un poquito más complicado porque obviamente todo el mundo quiere producir la mayor cantidad de energía que sea sustentable, por ejemplo, ahora, y aparte que no te quedes sin conexión. Pero la energía sustentable no es continua. O sea, pues, si uno tiene que depender del viento, pues, no sabemos cuál es la distribución del viento, no sabemos qué días va a haber más viento ni qué días va a haber menos. Podemos tener como ciertas predicciones, pero pues no es 100% segura, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a distribuir esa energía para que sea lo más renovable posible, pero pues de todos modos tenemos que pensar que vamos a utilizar carbón en algún punto cuando la energía renovable no esté disponible. porque la dificultad es acumularla, ¿no? La dificultad Una es vez generada la acumularla, tienes que claro. ver. Ahorita no tenemos suficiente tecnología para que las
baterías ¿cómo se llama? La acumulen por suficiente tiempo, por ejemplo, en la noche, la energía solar, pues básicamente no, o sea, todo lo que acumulaste en el día, pues básicamente termina sin servir. Oye, yo estaba leyendo ahora, preparando un poco la entrevista, viendo que tú especialmente te dedicas a cuestiones de portafolios financieros. Sí, ¿Es correcto? sí. ¿Qué son los portafolios financieros? Bueno, yo lo sé, pero mejor lo explicas tú. Bueno, portafolios financieros es la elección de diferentes activos. Pueden ser activos literalmente de las compañías, pueden ser bonos de bueno, las empresas también producen bonos de los De los países. estados. Hay muchísimas, bueno, instrumentos financieros que ya son más complicados, que es como, bueno, voy a apostar porque los precios suban, o voy a apostar porque los precios bajen, o voy a apostar para que esta compañía o sea, se salga. Entonces, digamos que yo tengo un dinero ahorrado, entonces lo invierto en un portafolio que tiene unas características determinadas, es más conservador, menos conservador, y tú inviertes ese dinero que yo he cedido en determinadas acciones, bonos, etcétera. Sí, exacto. Entonces, la optimización aquí entra en cómo seleccionar qué activos. O sea, si hay tantos activos, si hay tantos instrumentos financieros, ¿cuáles son los que me convienen? Y ahí es donde empezamos a pensar, ok, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Te interesan los regresos? Ujú. Pero pues obviamente si tienes muchos regresos, quiere decir que también em, te estás arriesgando. Entonces tu riesgo crece. Cuando crecen los regresos, el riesgo crece. La otra cosa es, puede que tú quieras, no puedas invertir más de 50% en cierto sector, porque muchos países tienen ciertas restricciones, entonces empiezan las Mm. restricciones, ¿no? Ok, aunque yo quisiera poder invertir todo mi dinero en bonos, pues solo puedo comprar $25,000 de bonos. Eh, y también, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿cuál es el mejor portafolio? Y la pregunta es, pues depende, ¿qué tan conservador eres, no? Si eres súper conservador, pues vamos a escoger el portafolio que minimice el riesgo. Pero si eres súper aventado, entonces vamos a escoger el portafolio que maximice los regresos, ¿no? Y pues tú ya Ujú. sabrás lo que va a hacer, que puedes perder mucho dinero también. En ese sentido, supongo que también hay cuestiones éticas de fondo, ¿no? Porque ¿dónde se va a invertir ese dinero? ¿Eso se maneja también en los procesos de optimización? Es decir, si yo tengo unos ahorros y los invierto o los cedo a un portafolio de inversión para que un especialista los invierta, ¿dónde los va a invertir? ¿En qué compañías? ¿Compañías éticamente nobles para mí o no? ¿Eso se maneja o eso queda un poco fuera de las variables que ustedes manejan? Esa es una muy buena pregunta, porque antes no se manejaba en absoluto y pues eso es lo que ha generado muchas de las crisis financieras, que no importa en dónde inviertas siempre y cuando tengas más dinero. Actualmente hay varias medidas que se utilizan que empiezan en las restricciones. Entonces, tú estás tratando de encontrar el portafolio que tenga cierto nivel de riesgo con el que tú te sientes cómodo, pero ahora empiezas también a decir, bueno, pero las calificaciones de las compañías a las que yo voy a invertir en cuanto a cuánto carbono emiten, entonces tienen que ser menores a no sé cuánto. Y eso es algo realmente nuevo. Yo creo que empezó hace 2, 3 años, no, un poquito antes, como 2 años antes de la pandemia. Y sí, ahorita la gente que se ha puesto a ver eso, no mucha gente lo sigue porque realmente es nada más decisión de lo que tú quieres hacer, pero no se ha demostrado que compañías que tengan todas estas consideraciones tengan, por ejemplo, más regresos o que sean menos riesgosas o que sean más estables. Y la gente en finanzas todavía se enfoca mucho en ganar nada más. En ganar sin tener en cuenta cómo. Claro, pero ahí también entran las instituciones del gobierno, ¿no? Que tantas restricciones nos ponen para que no Ujú, abusen. ujú. Por ejemplo, ¿cómo pueden contribuir a evitar esos abusos las instituciones? Pues hay muchísimas, la verdad no me sé los nombres de todas las leyes que hay, pero hay una que ahorita está cambiando que los bancos tienen que asegurarse de que si uno entra en situaciones muy riesgosas, tengan suficientes
fondos para cubrir esa situación riesgosa. Entonces, ahora lo que están haciendo es recalcular todos estos porcentajes de cuál es el mínimo necesario para que tú, o sea, que tú tienes que mantener en tus arcas para poder ir a para estar en ciertos contratos. Entonces, por lo menos las instituciones gubernamentales están evitando que pasen cosas catastróficas. Ujú. Bueno, en cada episodio siempre interviene Carlos con una cápsula especial y ahora, antes de cederle la palabra, te quiero hacer esta última pregunta que igual también retoma Carlos. Bueno, entonces, ¿qué tan bien funciona la matemática aplicada? Es decir, ¿te hace rico? ¿En qué medida? Porque si es una ciencia, pues, pues así sería, ¿no? Tendría sus resultados. A ver, Pues si me sí. convences, a ver si me convences que me cambie, yo Espera. que soy matemático puro, ¿eh? Primero Alejandra y luego tú. A ver. Pues yo creo que, sobre todo ahorita, que están buscando, bueno, que hay demasiados trabajos que tienen que ver con algoritmos y programación, yo creo que las matemáticas aplicadas te dan esa formación necesaria para poder pensar en una manera algorítmica y estructurada. Y sobre todo abstraer información, ¿no? Porque todos los algoritmos y los modelos de optimización que se están tratando de resolver son modelos. La realidad es muy compleja, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de abstracción, pasar de la realidad a un modelo y cómo describes, por ejemplo, una función de costos. Y que sea, o sea, no sé, esa palabra no existe, que se pueda resolver. O sea, que sea no solo una función, porque pues funciones hay muchas, pero pues métodos de optimización no son tan buenos para cierto tipo de funciones o se tardan muchísimo. Entonces, no solo ahí no entra nada más cómo escoger la función que mejor represente tus costos, sino también qué función es una suficientemente buena aproximación para que se pueda resolver fácil. Yo ahí tengo un par de preguntas, Alejandra. A ver, si entiendo bien, tenemos un problema real. De ahí haces una abstracción. Todo lo que estudiaste en Northwestern lo aplicas a este problema abstracto. Y vas a obtener una solución abstracta también. Sí. ¿Cómo sabes que eso se puede aplicar bien? Pues esa es mi pregunta. hay ahora, por ejemplo, simulaciones. Cuando uno empieza a obtener soluciones, las pone uno en algún simulador para ver cómo están, o sea, si la solución es aplicable. También, obviamente, lo que estamos pensando es que si el modelo a la primera simulación no funciona, quiere decir que el modelo se tiene que refinar. La pregunta es, ¿cómo sabemos si es un óptimo o no? Y que funciona, que lo puedes aplicar. Que lo puede aplicar uno, bueno, normalmente lo que hace es pues, básicamente las restricciones, ¿no? Si las restricciones están bien modeladas, en la realidad se puede aplicar. A ver, pongan un ejemplo. Algo que la gente... De otro campo diferente, que no sea las inversiones. De otro campo diferente. Por ejemplo, este es de agricultura. Si uno está tratando de maximizar las ganancias de lo que producen las vacas, entonces tenemos la opción de comprar más vacas, de producir leche, queso y helados, no sé. Entonces uno está tratando de mezclar los productos que maximicen la ganancia y también ver cuántas vacas podemos comprar. Entonces, pues obviamente tenemos como restricciones cuántas vacas tenemos ahorita, o sea, cuántos litros de leche va a producir la vaca, cuánto trabajo hay para las personas, o sea, todas las personas pueden realmente ordeñar las vacas, no sabemos. Pero, por ejemplo, en la solución en algún punto te va a dar que necesitamos para el óptimo 1.5 vacas. Eso obviamente no existe, ¿no? No existe 1.5 vacas. Entonces, ahí es donde tiene que uno repensar lo que acabamos de modelar y decir, ¿cómo meto esa restricción de que las vacas tienen que ser enteras? O sea, una vaca, 2 vacas. No hay 1.5 vacas. La leche puede o no ser entera, pero Exacto. las vacas tienen que ser enteras. Exactamente.
Y luego también la leche, o sea, uno está asumiendo que la vaca te va a dar, no sé, 2 litros de leche al día, pero pues, no te va a dar todos los días exactamente 2 litros, ¿no? Te va a dar un día 1.9, al día siguiente 2.2. Entonces ahí entran como cosas que, claro, no se pueden resolver. ¿Y cómo sabes que la solución se puede aplicar? Pues no, o sea, tienes que pensar en cómo resolver problemas que tienen restricciones que no siempre son factibles o que no siempre son conocidas. O sea, tienes los parámetros que están en el modelo, empiezan a ser desconocidos, como la leche, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, quiero que la probabilidad de que mi solución funcione sea 99%. O puede decir, quiero que maximizar en el peor escenario. Entonces, si las vacas nada me pueden dar, mínimo me van a dar un litro, bueno, entonces voy a buscar cuál es la mejor solución, dado que sé que al menos me van a dar un litro de leche. Es un poco como adivinar, casi, ¿no? Uy, no, Pues, no caigas No, a ver, bien, en polémica, eso. Carlos. No, son matemáticas, no estamos adivinando, no caigas en eso, Alejandra. la cosa es, bueno, si nosotros sabemos que los parámetros no son 100% conocidos, entonces empezamos a ver Ajá, cómo se distribuyen. Entonces, nosotros sabemos que la, ajá, la vaca va a dar al menos un litro de leche, ¿no? Y máximo 3. ajá, Entonces, empezamos a planear sabiendo eso. Pero eso es como ajá. información que se ha obtenido estadísticamente, ¿no? Entonces, si tú Ujú, sabes que en promedio da 2 litros, empiezas a planear, ok, y empiezas a observar, pues que no sé, el 70% de las veces da entre 1,5 litros y 2,5 litros. Entonces, tus decisiones empiezan a ser empiezas a decir, bueno, ¿realmente me interesa el caso en que todas las vacas me den un litro? Pues no, porque eso pasa el 0.1% de las veces. Entonces sí puede pasar, pero, o sea, ya es como, bueno, o sea, tuvimos mala suerte. es Entonces, todo improbable. ese tipo de información va entrando en el modelo, es muchísima estadística y aparte, pues, obviamente la estadística es parte de la optimización y es parte de las matemáticas aplicadas, ¿no? O sea, son muchísimas cosas que Ujú. entran juntas. Pero incluso me imagino que ustedes dan su solución diciendo tal porcentaje de que esto suceda, tal probabilidad de que esto suceda, tal probabilidad de que esto suceda. Es decir, lo hacen súper preciso, ¿no? Es decir, lo pueden hacer súper preciso. Claro. No es adivinanza. Sí, por ejemplo, no sé, en el ejemplo de resolver algo que tenga ciertas restricciones de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si uno dice, quiero que esta solución sea implementable 95% de las veces. Entonces, uno puede decir, ok, te voy a dar esta solución y sé que con el 99.9% de confianza, esta solución va a ser 95% implementable. O sea, todavía tienes una probabilidad encima de la probabilidad que acabas de medir. O sea, es súper preciso. Carlos, ¿tú querrías comentarnos algo de la palabra optimización o prefieres hoy aprovechar y preguntarle No, bueno, pues ya más le a estoy Alejandra? preguntando y le estoy molestando mucho, así que le voy a dar un pequeñito descanso y voy a comentar un poquito de la palabra optimización. En realidad de lo que estamos hablando es de investigación de operaciones, que es lo que efectivamente se encarga de hacer la optimización. De hecho, inicialmente se llamaba investigación de operaciones militares y afortunadamente le quitaron lo de militar, ¿sí? Y dentro de ese área, como ya nos explicó Marina, estaba lo que es la programación lineal. Digamos que esa es la parte. Si digo algo inadecuado, por favor me interrumpes, Alejandra, pero me parece que O incomprensible, nosotros te interrumpiríamos. dentro de la investigación de operaciones lo más sencillito es cuando las cosas son lineales. Y ahí eso se llama la programación lineal y es lo que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues como lo explicaste, con el objetivo de reducir los costos del ejército y aumentar las bajas del enemigo, ¿no? Finalmente, ¿sí? Y uno de los algoritmos claves que se utiliza ahí y que además es fundamental, posteriormente fue fundamental utilizar las computadoras, de lo que no hemos hablado todavía,
es el método simplex. Y ese método simplex lo descubrió un gran matemático llamado Danzig, que fue profesor de física y de matemáticas, ¿sí? Americano, pero pues como dicen por ahí, ¿sí? Hijo de tigre pintito, porque su papá era ruso. De verdad, Alejandra, mira, su papá era ruso y trabajó con Poincaré, nada más y nada menos que uno de los mejores matemáticos del siglo pasado. Así que tú me dirás si no era hijo de tigre, por supuesto. Y Claro. ¿sí? Pero lo que les quiero contar son un par de anécdotas de Danzig, ¿sí? Cuando él estaba estudiando en la Universidad de Berkeley, tenía un profesor que se llamaba Neyman, y entonces este profesor usualmente escribía en el pizarrón un par de problemas y los ponía en el pizarrón, los chicos lo tomaban y hacían de ahí la tarea. Danzig usualmente llegaba tarde a su clase. Una de las veces se le fue el santo al cielo y llegó a la clase y ya no había gente, pero había un par de problemas ahí escritos. Entonces, pues lo que dijo es, y esa es la tarea y la voy a tener que hacer. Entonces agarró su par de problemas y se puso a trabajar. Y notó que eran un poco más difíciles que los usuales, pero se puso a trabajar duro y entonces al día siguiente dijo, no, ya trabajé mucho, esta vez sí voy a llegar puntual a la clase. Llegó puntual a la clase y puso su tarea en el escritorio del profesor. El profesor lo vio con cierto, pues, digamos, de manera rara, porque dijo, qué barbaridad, este tipo no viene a clases y me está dando seguramente una tarea de hace 3 semanas o 4 semanas, qué horror. Pero bueno, no dijo nada y entonces, pues, se llevó la tarea y empezó a revisarla. Y pasó 1 semana, y 2 semanas, y 3 semanas, y no le entregaba la tarea. Y de repente, el profesor Neyman se apareció en la casa de Danzig. Le tocó y le dijo, acaba usted de resolver 2 problemas que han mantenido en jaque las mentes más doctas del planeta. Y lo que pasa es que el profesor había puesto un par de problemas que no había resuelto nadie, para enseñarle a los alumnos que por lo menos podían entender el lenguaje y de qué se trataba, pero que eran problemas que nadie había resuelto, ¿sí? Evidentemente, Danzig pasó a Hollywood, evidentemente, porque ahí los guionistas hicieron una historia sobre él y la llevaron a la gran pantalla. Bueno, yo he visto la película y la verdad es que, pues es película, es distraída, se la pasa uno bien, pero tiene sus errores y sus cosas, ¿sí? La película en cuestión se llama El indomable Will Hunting. Fue de 1997 y cuenta con un reparto realmente excepcional, fíjense ustedes. Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck. Maravilloso, excelente, ¿sí? El protagonista es el joven Will, evidentemente, ¿sí? Y es uno de los que es intendente en la universidad, que limpia y no sé qué, y barre Laura. Y pues cuenta toda esta historia, ¿no? Que él se encuentra con los problemas, que los resuelve y todo eso, ¿sí? Pero por ahí, el teorema que aparece al principio de la cinta es el de Percival, y eso no hay ningún teorema de Percival, tiene que ser el teorema de Parseval. Y el problema que resuelve Will, dicen que es un teorema, es un problema de teoría de grafos. Por cierto, la teoría de grafos ya también es parte de la optimización, pero bueno. ¿No tiene que ver nada con Parsifal? No, tampoco. no, O Perceval, para el nada. del Grial, nada que ver, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, el problema que resuelve Will es de teoría de grafos y no, o de gráficas, y no de análisis de Fourier, que es pues bastante más llamativo, ¿sí? Pero evidentemente más difícil de explicar, ¿sí? ¿Y ustedes, Carlos y Alejandra, perdón que te interrumpa, se dan cuenta de esto viendo la película? Hombre, claro. Que es una teoría, Pero sí, sí, que es te lo teoría de estoy grafos, sí. comentando. Ojo Es una clínico. película que Muy yo bien. vi. No dudes de mí. Perfecto. No dudes de mí. Perfecto. Y para terminar, y eso tú también te darías cuenta, dicen que Einstein era suizo en lugar de decir que era alemán. Son errores, ¿no? Pero, ¿qué nos queda a los lectores? A pesar de esas cositas que a lo mejor a ti no te saltarían, Javier, lo que te quedaría
es el sabor de cómo hace todas estas cosas, de la investigación y todo esto. Y claro, la cuestión más importante es que si no se habría desanimado si supiera que eran problemas no resueltos. Irresolubles. Wow. Eso es lo que a mí me parece esencial del asunto. Y entonces, pues muchas veces uno se mete a algo y trata de pues hacerlo y no sabe si es irresoluble o no. Y ese es el punto que plantea esta película. Bueno, eso es lo que les quería contar un poquito. Espero, Ale, que no haya dicho nada inconveniente y que en algo te hayas enterado de algo, de alguna cosa nueva y te dé ganas de ver la película para que le encuentres más errores de los que yo encontré. Ese está bueno, eso no lo había pensado. Muchísimas gracias, Carlos. Te vamos a continuar oyendo, espero, ahora, haciéndole preguntas a Ale. Pero antes te quito la palabra y ya le hago una pregunta que tenía preparada y que justamente tiene que ver con lo que tú planteabas, ¿no? Y es esta idea que justamente me vino a la cabeza oyendo un programa de radio en el que se preguntaba a unas científicas, de hecho, estaban hablando sobre el papel de las mujeres en la ciencia y si no era necesario un acercamiento a veces a los problemas científicos más femenino, decían ellos. Yo no sé si el término es correcto o no, pero sí a mí que me pareció muy interesante el que pusieran el foco no en el hacer dinero o en los beneficios que se pueden obtener optimizando ciertos procesos, sino que ponían el foco en los problemas que había que resolver, ¿no? Y creo que esto tiene que ver justo con lo que nos contaba Carlos, ¿no? Partir de los problemas. ¿De qué problemas crees que deberíamos partir hoy, en la actualidad, en el presente? ¿Cuál debería ser el gran papel de la optimización para resolver grandes problemas del presente? Más allá de esos beneficios económicos personales que nos pueden dar o de otro tipo, o empresariales, sino a nivel global y humano. Algo en lo que me encantaría que se aplicara la optimización, y es posible, o bueno, por lo menos en microescala, es minimizar la polarización económica. O sea, realmente creo que es fácil. Por ejemplo, pensemos en Amazon. Es una compañía que el dueño de esa compañía tiene una cantidad de dinero que ni siquiera puedo alcanzar a comprender. Y la persona que menos gana en esa compañía, yo creo que ni el mínimo, o el mínimo minimísimo. Entonces, eso, por ejemplo, es necesario que esta persona tenga tanto dinero, o sea, es necesario, y que esta otra persona tenga tan poco, no. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque la persona, el dueño de Amazon, optimizó todo tan perfectamente que sabe cuántas personas necesita contratar y no contrata ni una más, ni les paga un peso más. Y luego, algo que es súper lamentable de investigación de operaciones es que se trata mucha optimizaciones también sobre schedules. ¿Horarios? ¿Itinerarios? Cronogramas. Itinerarios. Entonces Itinerarios. tratan de hacer los itinerarios lo más óptimos posibles, pero sin pensar en la persona. O sea, realmente lo que están pasando es, ok, yo quiero que X personas trabajen 4 horas y luego 4 horas seguidas y nada de descanso en medio, o que trabajen X días y entonces no me estoy ni siquiera poniendo a pensar si van a tener suficientes vacaciones. Entonces, la gente está sobreexplotada por la optimización. Y ese tipo de cosas son eventos que se pueden poner en las restricciones. Decir, ok, o sea, el itinerario de esta persona tiene que estar continuo. O sea, no puede decir, ok, va a trabajar 8 horas al día, pero puede decir, 2 ahorita, 4 después y 2 en la noche. Eso no puede pasar, ¿no? Entonces tienen que ser 8 horas. Y reducir la probabilidad de que tengan que trabajar horas extra. Y cosas por el estilo. Y eso, pues lamentablemente, va a también reducir la ganancia de ciertas personas, porque pues vas a necesitar más gente para contratar, lo cual implica más gastos, pero pues eso también reduce la polarización. O sea, el problema no es que una persona tenga todo el dinero, el problema es que haya gente que no tenga nada. Que no tenga, ya. O sea que para optimizar el bienestar colectivo, quizás hay que apuntar a las restricciones, ¿no? Sí, claro.
Ujú. Bueno, Marina, como todos los capítulos, tú también nos has preparado una cápsula y una pregunta. Te oímos. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de andanzas rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. La pregunta es si tienes alguna técnica para optimizar tu estudio. Técnica para optimizar mi estudio. O sea, creo que siempre es importante como saber que tienes que dar un break, dormir muy muy bien, de vez en cuando tomarte... Ok, a mí me gusta como que estudiar 1 hora y luego darme un break como de 15 minutos y luego otra hora y así es un ciclo. O sea, porque si te fundes durante 3 horas, pues nomás no... O sea, llega un punto donde tu rendimiento pues, es decreciente y fue. Y fuímonos. Gracias. Pues sí, la verdad es que lo que yo hago para mejorar mi método de estudio es segmentar el periodo que voy a estar estudiando en 2 horas. Y cada 2 horas me doy algún break, como de 15 minutos, para así relajarme, desestresarme y continuar. Cuando estoy muy estresada o ansiosa, pongo alarmas como cada 30 minutos y me pongo así como ciertas metas como chiquitas para irlos haciendo paso por paso. Me pongo a escribir lo más importante de mis notas de clase y luego me pongo a explicárselo a otras personas. Explicarlo siempre ayuda un buen. Sí. Hacer itinerarios de estudio, entonces en vez de juntarme como para estudiar de una materia completo en 1 día o 2 días, lo que hago es que me pongo 2 o 3 temas por día desde como 2 semanas antes. Y entonces lo que voy haciendo es que en un mismo día, no sé, estudio 2 temas de economía, 2 temas de historia, 2 temas de lo que sea, y así los voy repartiendo como para que mi cerebro no se abrume de que estoy viendo todo un día completo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces, cuando ya llega el día del examen, pues nada más como que el día antes repaso en general todo lo que vi, pero ya lo estuve viendo como por partes y entonces nada más como que el día anterior me acuerdo de eso. Me acabo de sentir súper irresponsable. Sí, bueno, yo lo que hago es más o menos igual. Me veo como algunas semanas antes, si puedo, los temas que más me cuestan trabajo para repasarlos desde el inicio y si tengo dudas, pues preguntar a compañeros, profesores, así. Y pues me enfoco mucho en esos temas y ya que se acerca el examen, pues empiezo a estudiar como lo vimos en clase, así seguidito, para que me vaya como acordando de acuerdo a mis apuntes y pues básicamente eso. Alejandra, ¿no saben optimización y lo hacen muy bien? Oye, sí, ya me sentí súper irresponsable, yo también. ¿Qué Yo tal? lo hice así. Sí, dijeron exactamente todo lo que tú dices, ¿sí? Poco a poquito y hacer un itinerario. Bueno, ¿tantos años de estudio para eso? Pero ¿sabes también qué me llamó la atención? Que no incluyeron cosas como... pues hay veces que no puedes estudiar todo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo un año, pésimo año, tuve 3 exámenes en un día. O sea, porque la verdad nunca volví a tener eso en mi vida. O sea, solo fue una vez un semestre que tuve 3 exámenes en un solo día y fue fatal porque dije, pues no voy a poder estudiar para todos. Entonces, ¿cómo eliges? Porque ahí sí tienes una restricción de tiempo mucho más severa, ¿no? Bueno, para mí, porque yo también soy de las de 2 días antes empiezo a pensar que tengo que estudiar. No, Ale, no. Yo me acuerdo que tú fuiste mi alumna y Claudia se acuerda que fuiste su alumna y siempre fuiste muy buena alumna. Claro, no, o sea, siempre fui buena alumna. Y responsable además. Bueno, sino que responsable, ¿sí? Espacio. Claro, pero sí era como, o sea, yo sí era... ¿Te resolvió algún problema de esos que dejaste en la pizarra? No, ojalá. No, pero sí es como, bueno, ok, entonces ¿a cuál materia no le pongo atención? Y escogí filosofía. Porque pues no filosofía, es que así le digo a todo el mundo, ideas. Porque dije, bueno, es lo que menos me interesa. Entonces, que fue un error, o sea, un error garrafal, porque sí es lo que menos me interesa, pero por eso me fue mal, porque es lo que menos sabía. Bueno, pero ahí es donde viene la optimización. ¿Qué prefieres? ¿Que te vaya un poco, raspadito en una materia, apenitas, y que te vaya muy bien en las otras, o que te vaya regular en todas? Y ese es un problema de optimización. Entonces el refrán de quien mucho abarca poco aprieta también es una formulación que tiene que ver con la optimización.
porque hay restricciones, ¿no? Porque si no hubiera restricciones, podrías aprender todo. Pero hay restricciones de tiempo, no se puede. Marina, pues tu pregunta. Más o menos lo mismo, en tus tiempos de estudiante, ¿cómo optimizabas tu estudio? Pues, es una buena pregunta. Yo lo que hacía era, pues como 2 días antes de un examen. O sea, siempre hice todas mis tareas y entregué todo a tiempo, eso sí, siempre. Y siempre fui a clase, porque para mí es muy importante discutir y que me platiquen y que me expliquen. Entonces yo así aprendo, ¿no? Entonces siempre fui a clase y siempre hice todas las tareas. Pero no estudiaba con mucha anticipación. 2 días antes, eso sí, decía, ok, estos son los temas que me costaron trabajo, esos los voy a estudiar durante los 2 días. Y los temas que me parecían fácil, nada más los estudiaba el día anterior. Y eso era como, porque necesitaba como repetir varias veces lo que me costaba trabajo, por eso tomaba más tiempo para esos días. Y lo que no me costaba trabajo, pues nada más era repasarlo, ¿no? Un día anterior lo repasamos. Te envidio que estudiaras 2 días y te funcionara. Bueno, pero siempre hacía mis tareas. O sea, yo siempre hacía mis tareas. E iba a todos los laboratorios, o sea, todos los laboratorios. O sea, yo creo que más bien era constancia lo que me facilitaba que con estudiar 2 días antes me fuera bien. Porque sí era súper constante en ese sentido. Y nunca falté a clases. No lo quiero decir mucho, pero les puedo decir que fue de las mejores alumnas que han pasado por el departamento. No sé sobre eso, pero sí fue de las más simpáticas. También. No, pero me canso. Sí, Ale, por supuesto que fuiste de las mejores alumnas que pasaron por el departamento. Gracias. Y oigan, y no sé, cada uno tiene sus manías, ¿no? Yo a veces me vuelvo un poco obsesivo con algunas cuestiones. Si fuera matemático, me pregunto hasta qué punto no estaría tratando de optimizar todo en mi vida cotidiana, ¿no? Decir, bueno, el espacio de mi casa, ¿cómo optimizo para que quepa todo mejor y lo mezclo con el Feng Shui? O mi armario. O el tiempo, porque se me va de las manos. No tengo tiempo nunca de nada. Quiero entrenar, ir a pasear, ir a la montaña, estudiar. El dinero, evidentemente. ¿A ti te pasa eso, Ay, Ale? sí, ¿O no? claro. Aunque yo no sé ¿Sí? qué tanto es porque estudié matemáticas y qué tanto es porque soy obsesiva, pero digamos que es porque estudié matemáticas. Pero claro, o sea, yo es como, ok, tengo que salir según Google Maps, o sea, todo muy científico. Yo tengo que salir a las 6:15 para poder llegar a las 7 al cine, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Que a las 7:15 salgo, pero me tengo que lavar los dientes. Eso me toma 3 minutos, pero vamos a darle 4 por si algo pasó. Entonces ya son 4 minutos menos. Y luego me tengo que cambiar, vamos a ponerle 2 minutos más. Y así sucesivamente, súper exacto, voy haciendo mi horario. Y siempre es como, ok, si yo quiero llegar a esta hora, ¿qué ruta me conviene? Pero esa ruta no me gusta, entonces igual si busco media hora antes, puedo encontrar esta otra ruta que sí me gusta, mucho más liberada, entonces todo. Bueno, tú vives en Boston, ¿no? Hoy es uno de los capítulos que grabamos de forma más universal, porque Ale está en Boston, Carlos está en la playa, ¿no? ¿En qué playa estás? Vallarta. Qué rico. Margarita nos enviará su cápsula desde Estados Unidos también, ¿Boston? Sí. ¿También? No me acuerdo, Ah, ya nos mira. lo dirá. Marina está en la ingobernable Tenochtitlan con nuestro querido amigo invisible Pablo. Y yo estoy en Tarragona, en el Camp de Tarragona, en un pueblito. O sea que estamos muy alejados unos de otros. Pero te digo esto porque me imagino que si uno vive en la Ciudad de México, como todos nosotros hemos vivido, a veces las restricciones pueden ser sorprendentes. De repente no te lo imaginas y hay un parón y eso ya desequilibra la optimización que tú habías hecho antes de salir de casa, ¿no? Claro, pero ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿con qué probabilidad esto va a pasar? Entonces le empieza a meter muchísimo más tiempo. Que yo nunca, más que una vez llegué tarde a la universidad. Yo vivía en Satélite, que pues, está lejitos, ¿no? Y nunca llegué tarde justo por eso. Más que una vez. Y esa vez fue porque un camión se atravesó en los 5 de los 6 carriles del periférico. Pero una vez. Yo siempre llego tarde.
¿Eh? Yo Sí, pero siempre llego tarde. Faltan matemáticas, te dirá Eso, Carlos. no, eso es cuestión de la persona, de ser puntual o no ser puntual. La obsesividad, eso sí es un poco de ser matemático y de hacer investigación. No nada más matemáticas, sino que de hacer investigación. Los que investigan se llevan el problema y lo tienen ahí en la cabeza permanentemente. Hemos hablado a veces del sueño y de ese tipo de cosas, y es precisamente porque la investigación te hace ser obsesivo, porque quieres resolver ese problema, que entonces uno, no me atrevería a decir que lo resuelve, pero cree que lo resuelve en sueños. Y porque sigue uno con el problema dándole y dándole y dándole y dándole. Y cuando uno se despierta o algo así, uy, ya lo tengo. Y es por eso, porque uno es obsesivo. Sí. Hay otra pregunta que te queríamos hacer y que además, en mi caso, pues se la robé a mi hermano, que es ingeniero y se dedica a estas cuestiones también de optimización, y le dije, oye, voy a hablar con una experta en esto. ¿Tú qué le preguntarías? Y básicamente me dijo lo siguiente, ¿no? Que normalmente nos dedicamos a optimizar en un solo sentido. Es decir, en las empresas, en el monetario. En el ámbito medioambiental, en el nivel de contaminación. En el deportivo, en el rendimiento de los jugadores o los puntos obtenidos. Pero entonces la pregunta es hasta qué punto se puede optimizar un proceso sin tener en cuenta el impacto global. Es decir, igual, pues yo logro que mi equipo gane el partido, pero acabo teniendo varias lesiones que a largo término me van a hacer que pierda la temporada. O tengo mayores beneficios económicos, pero el planeta se nos va a hundir si seguimos con las mismas políticas, ¿no? ¿Habría algún modo de imaginarnos una suerte de optimización global? Yo no sé de matemáticas, pero en algún periodo de mi vida me puse a leer bastante ciencia ficción, leí a Isaac Asimov y hay una saga de 7 libritos muy interesante que se titulan La Fundación, en donde hay un matemático que se llama Harry Seldon, que lo que hace es inventar una ciencia que es mezcla de psicología de masas, matemáticas y economía, y que le sirven para prever movimientos de masas, ¿no? Así en general. Entonces, nos podríamos inventar una ciencia que optimizara, pero de forma global, de forma sustentable. ¿O ya existe? Actualmente justo se está dando el problema, yo creo, o sea, siempre ha existido la optimización multiobjetivo, siempre ha existido. Por ejemplo, en finanzas, las fronteras de Pareto están relacionadas con esto de las funciones multiobjetivo, porque cuando uno trata de mejorar en un aspecto, quiere decir que el otro va a tener que necesariamente empeorar. Entonces, eso es multiobjetivo, ¿no? Todo enfoca por ejemplo, en regresos y riesgos al mismo tiempo. El problema, yo creo, ¿por qué no lo hemos implementado más? Es porque es muy difícil de resolver. O una vez que tienes como esa frontera de todas las posibles soluciones que si tú mejoras en un aspecto, tienes que empeorar en el otro, es la decisión final, ¿no? ¿Qué punto vas a implementar? Entonces, yo creo que ahorita hay muchísimo investigación en optimización multiobjetivo justo para tener en consideración cosas mucho menos económicas, ¿no? Creo que en Facebook, tal vez no sea Facebook, pero en una de las grandes compañías de social media, de medios sociales, redes sociales, en una de esas grandes compañías lo que están haciendo es justo obligarles a medir el impacto social. En Europa, por lo menos, ya les es como ley que empiecen a medir el impacto social. Entonces ya tienen que empezar a pensar en estos dos métodos, ¿no? Pues ganar y también ver que el impacto social no sea mayor a tanto. Muchas de las restricciones que hay en los problemas, en todos los modelos que se resuelven, son realmente un objetivo que pues no sabemos cómo ponerlo como objetivo. Entonces terminamos poniéndolo como restricción. Decir, ok, vamos a decir que no podemos decir más de 10% de noticias falsas. Obviamente no podemos revisar todas las noticias, entonces tienen que tener cierta libertad de tener algunas noticias falsas en la plataforma, ¿no?
Y entonces vamos a ver cuánto se pierde de ganancia. Y si le ponemos 11, ¿cuánto se pierde? Y si le ponemos 9. Entonces realmente ahí lo que estamos haciendo son 2 objetivos, ¿no? Y sí, sí es posible. El problema es que tanto la gente le quiere invertir a eso, porque cambiar las cosas, todos los cambios son difíciles. Entonces es cambiar cómo se están viendo ahorita las cosas, o sea, sobre una sola dimensión y empezar a verla multidimensional. Y la otra es pues que la investigación alcance para eso, porque no hay mucha gente, o bueno, pues si hay poca gente que sabe cómo resolver problemas unidimensionales complicados, pues hay muchas menos personas que saben cómo resolver problemas multidimensionales complicados, ¿no? Entonces es, pues sí, un poco la investigación, un poco que la gente quiera invertir en eso. Como en cada episodio, hoy también nos acompaña Margarita, pero en diferido. Margarita, bienvenida, te oímos. Cuando pienso en el concepto de optimización en psicología, me vienen a la mente dos cosas. La primera tiene que ver con una palabra rara porque es inventada. Bueno, todas las palabras son inventadas en algún momento, pero digamos la creación de un autor que se llama Tal Ben-Shahar, que es el término optimalista. Tal Ben-Shahar es un gran profesor de psicología positiva, es muy famoso porque dio la clase de felicidad en Harvard, que se volvió famosísima, y desde hace años tiene su propio instituto y enseña sobre la felicidad. Y uno de sus libros más famosos tiene que ver con el perfeccionismo, y habla de cómo el perfeccionismo a él mismo le estaba amargando la vida y cómo para muchas personas el perfeccionismo es un camino que no lleva a la felicidad. Y contrasta a los perfeccionistas con los optimalistas. La idea de optimalismo a él se le ocurrió. Y la diferencia es la siguiente. Un perfeccionista es alguien que, como la palabra lo indica, aspira a hacer las cosas perfectamente bien, piensa que el éxito es una línea recta y no considera el fracaso o que las cosas salgan mal. Y si salen mal, se angustia muchísimo, siente mucha ansiedad. Y las personas que aspiran a hacer las cosas perfectamente muchas veces se paralizan o posponen porque el riesgo de equivocarse o de cometer errores es muy grande. Tal Ben-Shahar propone que también podemos ser optimalistas, es decir, querer hacer las cosas muy bien, aspirar a la excelencia, pero al mismo tiempo aceptar que las cosas no siempre salen perfectamente, que todos tenemos fracasos, que todos nos equivocamos, ¿no? A veces gráficamente ponen la idea del camino del perfeccionista como una flecha recta, que no hay desviaciones, no, todo va bien. Y la idea del éxito de un optimalista es que la tendencia es hacia arriba, pero hay desviaciones y de repente caídas. Entonces, eso me hizo pensar esta cuestión de la optimización. ¿Cómo podemos ser optimalistas y no perfeccionistas? Aunque, por cierto, también los autores dicen que no son dos categorías radicalmente diferentes. Es más bien, a veces somos más optimalistas, a veces más perfeccionistas. Y el otro término tiene que ver con un asunto que a mí me interesa mucho. Es la idea de optimizarnos como seres humanos. Y es una idea que tiene detractores y defensores. Y yo misma me debato porque como coach, como terapeuta también, pero sobre todo como coach, una de las definiciones de lo que hace un coach es ayudar a una persona a funcionar óptimamente, a realmente ser todo lo que puede ser o ser su mejor versión. Y digo que me debato porque, por un lado, sabemos que es importante aceptarnos y aceptar a los demás como son. La psicología humanista postuló que solo una actitud de aceptación incondicional permite a las personas actualizarse, desarrollarse plenamente. Entonces, por un lado está esta idea en la que creo firmemente de aceptar a las personas como son, y por otro lado está toda una profesión y una corriente cultural que tiene que ver con cómo ser todavía mejores de lo que somos. Y a veces pueden parecer contradictorias, aunque creo que se pueden conciliar. ¿Cómo puedo aceptarme y aceptarte como soy,
donde estás y al mismo tiempo reconocer que todos tenemos una tendencia a querer desarrollar nuestro potencial, la autoactualización de la que habla la psicología humanista. Entonces podemos aceptarnos y al mismo tiempo hacerle caso a esa parte de nosotros que quiere ser todavía mejor, que se pone el reto de desarrollar al máximo nuestras habilidades, de poder ser lo mejor que podemos ser. Pues muchísimas gracias, Margarita, como en todos los episodios. Carlos, Marina, ¿qué más le querrían preguntar a Ale antes de que se despida y se vaya a pasear por el bonito Boston esta tarde? Pues yo quisiera saber dónde trabajas y qué haces, porque optimización así es como que muy vago. Pues trabajo en MathWorks, que es la compañía que desarrolla MATLAB y Simulink. Lo que yo me dedico literalmente es a resolver problemas más bien, a encontrar algoritmos para resolver problemas de portafolios financieros. El modelo me lo da la gente, yo no me pongo a pensar en los modelos, eso es otra parte de la compañía, y yo solo me dedico a encontrar algoritmos que encuentren la solución al modelo. Porque, por ejemplo, hay cosas que no puedes invertir en más de 10 activos, ¿no? Porque se vuelve muy caro, porque cada transacción es un coste. Entonces, decidir cuáles son los mejores 10 activos es súper difícil, sobre todo cuando tenemos funciones que no son, pues nada más el regreso, porque el regreso es una cosa muy sencilla, ¿no? Pero cuando empiezas a meter la información sobre el riesgo y tienes nada más que decidir 10 activos, ya estás metiendo funciones no continuas o, pues sí, o sea, cosas que no son sencillas de resolver en la optimización. O los algoritmos que existen actualmente, los más estudiados, no son eficientes para este tipo de problemas, son muy lentos. Pues tengo otra pregunta más y luego un comentario al final. La otra pregunta es, ¿qué harías sin la computadora? ¿Qué haría yo sin la computadora? Ay, yo creo que me muero, ¿no? Sí, ¿no? Porque actualmente todo eso depende de que puedas tener tus programas, de que puedas correr, de que puedas simular, de que puedas todo eso. Y ese era uno de los problemas que había anteriormente, sí que no había computadoras, ¿no? Sí, de hecho, muchas de las soluciones, muchos de los algoritmos que tienen demostración de que funcionan, necesitan iteraciones infinitas. O sea, la demostración solo es eso en no el existe, infinito. Eso no existe. Exactamente. Eso no existe, Ale. Exacto. Entonces, si uno no tiene computadoras, o sea, imaginémonos cuántas iteraciones hay que hacer, o sea, cuántas veces hay que hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo para finalmente encontrar una solución más o menos decente. Claro. Entonces, sí, no, es imposible sin las computadoras, imposible. Pues Alejandra, te felicito con todo lo que has hecho y pues yo diría que tú eres pues ¿qué te diré? La nueva Danzig, mejor alumna del ITAM. La nueva Danzig de las finanzas. Ojalá. Yo me pregunto por qué no titularon la película Dancing with Dancing. Sí. Bueno, Marina, ¿qué le preguntarías a Ale? Yo tengo dos dudas. Duda número uno, si existe o es diferente la optimización cuando estás en escenarios de crisis. Y la duda número dos es si la naturaleza es una excelente optimizadora o si se queda corta. Qué buena pregunta. Sí, la segunda está muy buena. La primera, más bien, la segunda está muy buena porque no la conozco la respuesta, pero voy a pensar. La primera es, o sea, claro, cuando son situaciones de crisis, la optimización deja de ser exacta. Hay dos tipos de optimización. La optimización algorítmica, donde nosotros sabemos que la solución que vamos a obtener está garantizada, y está la heurística. En momentos de crisis, todos son heurísticas. Las heurísticas son métodos en donde uno cree que es bueno porque pues tenemos como varias información anterior. Entonces, pues como tienen que resolverse rápido, los algoritmos normalmente son más lentos. Entonces, es una combinación de algoritmos que se empiezan a pegar juntos para resolver diferentes partes en diferentes momentos para que sea más eficiente. Entonces, cuando uno pega diferentes algoritmos, no necesariamente quiere decir que el algoritmo completo va a ser eficiente, pero sí puede decir, bueno, pues no va a ser tan malo porque por lo menos estos pedacitos es lo más eficiente, ¿no? Entonces sí,
completamente diferente, es más heurístico, no hay garantías, sobre todo si no hay datos, o sea, si es una crisis que nunca ha pasado antes, pues no tenemos datos para aproximar distribuciones, ¿no? Entonces no sabemos los parámetros, las restricciones, los parámetros de las restricciones no sabemos cómo se van a comportar, entonces las aproximaciones se vuelven mucho más difusas. Si la naturaleza es la mejor optimizadora, pues depende, ¿no? O sea, también se equivoca la naturaleza. Entonces depende si alguien más se equivocaría menos. Si las máquinas, por ejemplo, se equivocarían menos, puede ser. No sé, o sea, yo me pongo a pensar, cuando uno está cambiando los genes, o sea, cuando está haciendo investigación genómica, pues la naturaleza, ¿qué tanto se podría equivocar y qué tanto se equivocaría la máquina que está introduciendo el nuevo gen, ¿no? No sé. Pero sí, la naturaleza se equivoca. Trata de optimizar todo, sí, pero se sigue equivocando. Pues con esta maravillosa y enigmática y escalofriante respuesta, vamos a leerles un parrafito de una novela que escribió Lewis Carroll, el mismo autor de Alicia en el País de las Maravillas, y que la escribió en el auge del Imperio Británico, y en la cual ironizaba sobre el afán que tenía la corona británica de calcular con el máximo de precisión los límites de las posesiones británicas. Un pasaje de la novela dice así. Eso también es algo que hemos aprendido de su nación. Dijo Mein Herr. La cartografía. Pero la hemos llevado mucho más lejos. ¿Cuál considera que es el mapa más grande que poseería verdadera utilidad? Uno de en torno a 15.000 centímetros por milla. ¿Solo eso?, exclamó Mein Herr. Nosotros no tardamos en llegar a los 6 metros por milla. Luego probamos con 100 metros por milla. Y después vino la idea más grandiosa de todas. Hicimos un mapa del país, en serio, a una escala de 1 milla por milla. ¿Y lo han usado mucho? Inquirí. Todavía no ha sido desplegado nunca. Apuntó Mein Herr. Los granjeros se opusieron. Decían que cubriría todo el campo, bloqueando la luz del sol, de modo que en la actualidad usamos el propio campo como mapa. Y le aseguro que funciona casi igual de bien. No siempre la opípara opulencia es óptima, a pesar del parentesco de estas 3 palabras. Opíparo, opulencia y óptima. Quizás hoy uno de los grandes retos es optimizar nuestros procesos de optimización con el objetivo de identificar aquellos que nos permitan trabajar no por el éxito inmediato y egoísta, como muchas veces sucede, sino por uno mucho más alto y humano, global y común, que nos beneficie a la mayoría o incluso a todos, como nos decía nuestra invitada Ale. Y para ello, entender lo que las matemáticas nos ofrecen y qué nos piden a cambio es seguramente un paso ineludible. Muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias Carlos, Margarita, Marina y a nuestro amigo invisible Pablo por su presencia y su ayuda. ¿Una semana? Una palabra. Este programa no habría sido posible sin la colaboración y producción del Departamento Académico de Lenguas, también del Carle, del Departamento Académico de Matemáticas, del Centro ITAN de Estudios del Bienestar y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto de nuestro amigo invisible Pablo. ¿Una semana? Una palabra.